Muy buenas noches. Les voy a hacer una pequeña explicación de este tema de razones trigonométricas. Hay muchas explicaciones en YouTube. Solamente quería darme la oportunidad de poder darles una explicación. Espero que fácil, breve, sencilla. Voy a explicar con las actividades del libro. Aquí en la pantalla aparece unas páginas del libro donde vamos a ver este tema. Es el bloque 4, razones trigonométricas. Aquí solamente vamos a tener una sola actividad, que es la actividad 4. No exactamente esta, pero una muy parecida a esta. Entonces eso va a valer 15% de su calificación y con eso completamos el 40%. Lo terminamos esta semana, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, y pues esperando a que regresemos el 20 de abril. Si no, pues seguimos trabajando por plataforma. Claro. Ok, aquí la finalidad de este bloque es que ustedes puedan resolver problemas usando las razones trigonométricas. Vamos a ver qué es eso. Razones trigonométricas. Primero, bueno, aquí hay un libro, hay unos ejemplos donde se utilizan las razones trigonométricas. Se fijan aquí los dibujos, lo que hay mucho en común son triángulos. Pero, ¿qué tipo de triángulos? Vamos a verlo aquí. En esta página, que es la página 62, tenemos este dibujo. Primero hay que entender, las razones trigonométricas solamente se usan para resolver triángulos rectángulos, así como el que sale en la pantalla. Triángulos rectángulos, quiere decir que tengamos un ángulo recto. Y el ángulo recto pues se forma con dos lados, que esos lados se llaman catetos. Y frente al ángulo recto está la hipotenusa, que también es el lado más largo del triángulo. Ok, aquí es donde vamos a empezar a utilizar lo de cateto opuesto y cateto adyacente, cuándo es cuál. La hipotenusa siempre va a estar en el mismo lugar, está enfrente del ángulo de 90 grados. Pero los catetos, opuesto o adyacente, depende desde dónde estás. Aquí tenemos que este ángulo sabemos que vale 90 grados porque es ángulo recto. Pero aquí tenemos otros dos ángulos, el de la izquierda arriba y el de la derecha abajo, en este caso por esta forma del triángulo. Aquí, como estamos marcando el ángulo alfa, este es mi ángulo de referencia. En este caso, esta esquina es el ángulo de referencia y aquí en esta esquina tenemos aquí enseguidita un cateto y enfrente tenemos otro cateto. Por eso, tomando como referencia esta esquina, enfrente tenemos nuestro cateto opuesto y a un lado nuestro cateto adyacente, como dice en la pantalla. Pero también puede suceder que este sea mi ángulo de referencia. Si estoy en la otra esquina, acá arriba, entonces frente a este ángulo tengo un cateto opuesto y tengo un cateto adyacente. Por eso es muy importante desde qué esquina o cuál es tu ángulo de referencia, desde qué esquina estás o de cuál esquina es tu referencia o tu perspectiva. Ok, las razones trigonométricas. Los, los de este prefijo sen o los diminutivos sen significan a la función seno, cos al coseno, tan tangente, CCC es cosecante, secante y cotangente. Ok, voy a mostrarles este archivo donde también les voy a pasar ese archivo a Classroom, son como los apuntes. Primero entendamos, la palabra razón significa división. Cuando hablamos de las razones trigonométricas de un ángulo, es esto. La razón trigonométrica de este ángulo es esta división de dos de sus lados de un triángulo. La razón trigonométrica de un ángulo es la división de dos lados de un triángulo. En este caso, triángulo rectángulo. Como nota, aquí tenemos tres razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. No sé si se acuerdan que en el examen de diagnóstico
Esa fue la última pregunta. ¿Cuáles son las razones trigonométricas básicas? Pues estas tres. Las tres divisiones o razones de estas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Esas son las razones trigonométricas. Estas divisiones se refieren a cuando yo resuelva esta división, resultados de división es el valor de las distancias de los lados. Ese resultado será el seno de un ángulo. Ojo, no es el ángulo, sino el seno de un ángulo. Esta división será el coseno de un ángulo y esta división será el tangente de un ángulo. O sea, esta razón es el seno de un ángulo y así sucesivamente. Estas otras razones trigonométricas también se utilizan, no son muy comunes. Ahorita no vamos a ver nada de esto, de esas tres. Pero si ustedes se fijan, el seno está relacionado con el cosecante. Son los mismas divisiones, cateto opuesto sobre hipotenusa, y aquí son los mismos datos pero al revés. Hipotenusa, cateto opuesto. Adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa, adyacente. Opuesto y adyacente, adyacente y opuesto. Entonces, si se aprenden esos tres, seguramente se aprenderán estos tres porque son lo inverso. Regresamos a este dibujo. Entonces, un triángulo rectángulo, si este es mi ángulo de referencia, ese sería mi cateto opuesto, ese sería mi adyacente y ese sería la hipotenusa. Entonces, si quiero obtener el seno de el ángulo A, pues aquí dice que la fórmula es dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Haciendo esta división, obtendré el seno de este ángulo A. El coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre el adyacente. Espero que haya quedado un poquito claro. Vamos a hacer la actividad 1. Esa actividad 1 es la actividad 1 del libro. No vamos a ver todas, pero más para explicarles. En este primer ejemplo, ya tenemos cuánto miden estos tres lados del triángulo. Así es que no vamos a resolver nada, simplemente vamos a acomodar la información para ver si entendimos las fórmulas. Por ejemplo, si quiero saber acomodar bien la fórmula del seno del ángulo, pues está dada la información en la información la información que dice el ángulo, que dice la fórmula es que, bueno, aquí de hecho debería decir seno de B, porque es el ángulo B. La imagen tiene un ángulo que se llama B. Entonces el seno de B sería por el cateto opuesto, o sea, lo que está enfrente de B, que es 4, vale 4, y la hipotenusa, que en este caso vale 28. 4, la hipotenusa vale 5. Ya, es toda la actividad. Así con el coseno. El coseno dice que el coseno del ángulo B ese es el ángulo B, mi cateto adyacente que vale 3 y mi hipotenusa que vale 5. Y es todo. La tangente sería lo que vale el cateto opuesto, que es 4, que la habíamos puesto, y lo que vale el cateto adyacente, que vale 3. Entonces hay que ponerse la fórmula y aquí ya tenemos nuestra razón trigonométrica de seno, de coseno y de tangente. Así con estos datos serían al revés de esto, al revés de esto y al revés de lo de la. Otro ejemplo que está en el libro, aquí te están marcando el ángulo D. Entonces el ángulo D es tu ángulo de referencia. ¿Cómo sería el seno? Pues el lado cateto opuesto, que en este caso vale 2, y la hipotenusa, que en este caso vale 2 raíz de 5. 2 y la raíz
de 5. Nada más que esto no va ahí. 2 de 5. Estoy escribiendo aquí en la computadora. Ok, entonces repetimos. El seno significa opuesto sobre hipotenusa. El opuesto vale 2 y la hipotenusa vale 2 raíz de 5. Ya está. Esta es mi razón trigonométrica del ángulo D. Ok, eso es lo que tiene que ser nada más actividad 1. Actividad 2. Eso es mucho más fácil. En su calculadora escriben seno de 25 grados. ¿Eso por qué se hace? Porque tenemos que conocer la calculadora. Sacamos mi calculadora. En este caso tengo esta calculadora, que es como la calculadora desde el iPhone. Entonces aquí en esa calculadora primero escribimos el 25 y a eso le aplicamos el seno. Y es todo. Este valor es el seno de 25 grados aproximadamente. Nomás dejo las decimales. Y es todo. Es lo que tiene que hacer en su calculadora. Hay calculadoras científicas en las que primero escribes la palabra seno y después se un paréntesis y de ahí se va a escribir el 25, le pones igual y te va el mismo valor. Muy importante, su calculadora debe estar en modo degrees o en modo grados. Aquí está ya en modo grados, ya está por default en modo degrees. Si no, va a aparecer el rad. Este modo rad significa radianes. Si está visible el rad, quiere decir que está en modo radianes. Y fíjense, no sale lo mismo. El seno de 25 grados aquí no sale diferente. Entonces tenemos que estar bien, que debe ser modo deg habilitado. Degree significa. Entonces cuando le pongo degrees, ya aquí en este caso por default existe ya el modo degree. Entonces solamente voy a poner el seno de 25 grados. Es ese valor. Y así junto con para los demás ejemplos, son más ejemplos en el libro, pero el de 48 grados, el seno, no, en este caso si no es seno, ni coseno ni tangente, es 1.11 aproximadamente. Lo copio, lo pego, no dejo los 4 decimales. El coseno de 50 grados, borro esto. Aquí en esta calculadora primero pongo el 50, después le aplico la función coseno, y ese es el valor. Y así nos vamos. No termino para que no dure tanto este video. Esto es lo que tenemos que hacer en actividad 2. Hago una nota. No tenemos que hacer las actividades. Solamente es una clase. Esto es un ejemplo en donde aclaramos dudas. Pero les estoy explicando para poder resolver la actividad 4, que es la importante. La actividad 3.